Bien, hermanos, esta noche vamos a hablar de un tema que para muchos de nosotros es bastante común, es bastante, podríamos decirlo, conocido. Sin embargo, hay algunos textos de la Biblia que nosotros en algún momento los hemos pasado, los hemos leído y han creado un tanto de disturbio en nuestra mente. Y a veces decimos, bueno, yo leo en algún libro del Antiguo Testamento una cosa y leo en el Nuevo Testamento otra cosa. Veo que Jesús dijo una cosa y los apóstoles dicen otra cosa. Y en esta tarde vamos a referirnos al asunto de la salud. ¿Qué tan importante? ¿Cuánto le importa a Dios nuestra salud? ¿Será que le interesa mucho? ¿Será que a Dios le importa cómo vives, cómo te sientes, cómo lo que comes? Fíjense que es bien interesante. Yo en algún tiempo atrás tuve un tema referente a este tópico. Fíjense, hermanos, que si a Dios le preocupó tanto lo que el hombre comía, que Dios al hombre le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer. Pero dentro de todo ese montón de árboles que había, hubo algo que Dios se reservó. Y todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Cuál fue? ¿Qué árbol fue? El árbol de la ciencia, exacto, del bien y del mal. Muy bien. Quiere decir de que a Dios le preocupa y le preocupaba lo que el hombre come. A Jesús le interesa que el hombre entienda bien lo que es su voluntad. Le interesa que el hombre entienda qué es lo mejor para él. Y fíjense que uno de los textos que muchas personas utilizan para decir, como dicen comúnmente por ahí, alguien dijo, todo lo que corre y vuela a la cazuela, ¿verdad? Pero fíjense que no es cierto esto. No todo lo que corre y vuela es bueno para comer. ¿No? No. Y aún, fíjense, estamos viviendo nosotros en una época donde realmente aún aquello que de acuerdo a la Biblia parece que es limpio, ya no es tan bueno. Ha llegado el tiempo en que aún aquello que Dios en cierta manera aprueba, no es sano para comer. ¿Por qué? Bueno, porque vivimos en una sociedad consumista. ¿Qué quiere decir con esto? Que al productor, ya sea incluso de frutas, de comida, a él no le importa mucho tu salud. ¿Sabes qué le importa a él? Tu dinero, ¿sí? Le importa mucho tu dinero. Bueno, quisiéramos en esta hora sentar una base. Espero tomar dos temas con este asunto, ¿verdad? Y una de las bases que presentamos aquí es lo que dice Jesús ahí en el capítulo 7 del Evangelio según San Marcos. Y el verso 15, vamos a leerlo. San Marcos capítulo 7, el verso 15. Y para muchos cristianos que en algún momento han estudiado la Biblia y son bien intencionados por lo que han escuchado, porque le han dicho, toman de repente un texto como este, de una manera bien aislada, y lo leen, que dice, a ver, ¿quién lo lee? Sí. Nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien lo que sale del hombre es lo que lo contamina. Muy bien. Noten ustedes, en pocas palabras, lo que entra en el hombre no le hace daño. Solamente lo que sale de él. Así en pocas palabras, ¿verdad? Entonces muchos cristianos, repito, bien intencionados, que consideran de que todo se puede comer, dicen, mira, mismo Jesús dijo que nada contamina al hombre. Nada contamina el cuerpo del hombre, sino solamente lo que sale. Algunos dicen, lo que sale y se va hacia hacia las cloacas, hacia las aguas negras. No. Aunque también eso tiene que ver mucho, ¿verdad? Pero Jesús no se refirió a eso. Jesús
Exacto. Y fíjense, justo lo que está diciendo usted. Muchas personas utilizan este texto de una manera aislada. Pero si nosotros leemos a partir del capítulo 7, en el verso 1, podemos entonces nosotros agarrar todo el panorama completo de lo que de lo que Jesús está hablando, a lo que se está refiriendo. Dice el verso 1 del capítulo 7 del Evangelio según San Marcos. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Quiénes eran los que condenaban a los discípulos de Jesús? Los fariseos y ¿quién más? Los escribas, los saduceos. La gente, fíjense, dentro de la cultura hebrea estaban los líderes religiosos, que vaya, que la vida del pueblo hebreo se basaba, tanto lo civil como lo religioso estaban unidos, ¿sí? Los que decían lo que se tenía que hacer, la vida moral de la persona, la regían los líderes religiosos, que a la vez se metían en la vida civil, ¿sí? Y es bien interesante, hermanos. Fíjense ustedes que la misma Biblia comprueba de que cuando se une la iglesia con el Estado, lo civil con lo religioso, hay problemas. Ahora, en este caso, los fariseos criticaban a los discípulos de Cristo porque se lavaban con manos inmundas. Eso dice mi Biblia. Ahora, inmundo, no necesariamente aquí se están refiriendo ellos a manos sucias. A ver, ¿cómo está eso? Bueno, miren, dentro de esa cultura, la gente tenía que lavarse las manos y hacer cierto ritual, y eso hacía que las manos fueran puras, ¿sí? Que fueran puras. Yo conozco personas y he sabido de iglesias, incluso iglesias nuestras, que hay gente que para entrar al templo tienen que quitarse los zapatos, ¿sí? Yo he conocido personas, ¿sí? Es parte de la cultura. La persona que entra con zapatos dentro del templo ya profanó el templo, ¿sí? Ya entró con pies inmundos. Pero si se quitan los zapatos, nosotros diríamos qué tiradero de hongos, ¿verdad? ¿Sí? Hongos por donde quiera porque entran sin zapatos, pero la cultura así es. Ahora, en esta cultura, la gente tenía que lavarse las manos, hacer un ritual, una purificación para poder sentarse a comer. Pero fíjense que Jesús entonces aquí tiene un diálogo con los fariseos. Y sigue diciendo el verso 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Para todo tenían que lavarse las manos. Ay, se lavaron las manos. Ay, se lavan las manos. No, agarra uno y se lava la mano y ya. ¿Verdad? Ya estoy limpio. Imagínate, vas al, ¿cómo se llama? Al buffet, te sirves la ensalada, ahora luego vas y te sirves el plato fuerte, tienes que irte a lavar las manos. Te vas a servir el postre, tienes que irte a lavar las manos. Ahora, Jesús estaba dialogando con ese tipo de personas que se aferraban más a la tradición. Fíjense, bien interesante. Y dice el verso 4, y volviendo de la plaza, si no se lavaban, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Fíjense, es interesante. Aquí el mismo autor, Marcos, dice, y ellos agarraron esa costumbre de lavar todo. Todo. No sé si tú has conocido personas que para todo se limpian las manos.
Hay personas que tienen un problema y de acuerdo a los doctores, ya llega a un grado de ser una enfermedad. Personas que tienen que estar metiéndole cloro a todo en la casa, bleach, porque si no sienten que hay bacterias, ¿sí? Esas personas ya llegan a un punto de exagerar. Ahora, fíjense, yo he conocido personas que te saludan y en cuanto te saludan, traen su botecito de alcohol y se lavan las manos, se limpian las manos. Y da la casualidad que esa gente que se cuida más son los que más se enferman. ¿Por qué? Porque no crean anticuerpos. Ahora, este tipo de lavamientos, este tipo de ritos, son los que tenían los fariseos, los líderes religiosos. Por lo tanto, Jesús condenaba esas prácticas, que eran más que nada tradición. Porque ¿dónde se encuentra en la Biblia que ellos tenían que hacer tanto ritual para lavarse? Es cierto que Dios le da ciertas reglas en cuanto a la limpieza, pero esta gente exageraba. Le daba tanto, pero tanto realce a eso. Que a las cosas que realmente importaban, que eran de Dios, exactamente. ¿Sí? Y realmente, miren, ustedes lo pueden notar en muchas de nuestras iglesias, y en cualquier iglesia. Yo conozco personas en verdad que si hay una flor aquí en el templo y esa flor se la mueven, hacen un escándalo, hermanos, que porque estaba en el templo. ¿Sí? Yo recuerdo cuando teníamos un púlpito de este tamaño, que recién llegamos a este lugar. Y no era uno más grandote que el que tenemos ahí, uno grandotote, alto. Y ya ven que uno tiene estatura promedio mexicana, bien chaparrito, ¿sí? Y este púlpito a mí se me veía nada más la cabeza. Realmente a mí no me gustaba ese púlpito. Además que para moverlo, mi esposa y yo cuando lo movíamos se nos salían casi los ojos, porque pesaba que daba miedo, ¿sí? Era tan grande que aquí arriba se veía mal y nosotros lo queríamos tener abajo. Alguien decía, no, debe estar arriba. Y nosotros decíamos, no, tiene que estar abajo. ¿Por qué? Por el tamaño, porque ocupaba mucho espacio. A tal grado de que ese fue un problema, hermanos. Fue un problema. En cuanto tuvimos oportunidad, ¿saben qué hicimos con ese púlpito? Nos deshicimos de ese púlpito para no crear problemas. Hay gente que crea problemas por cualquier cosa. Pero en este caso, los discípulos estaban ahora teniendo problemas con los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque ellos estaban echando el ojo. Porque estaban viendo de que ellos no habían seguido la tradición. Jesús por eso mismo condenó a los fariseos y les dijo, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me sigue, me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, muchas veces los rituales se convierten en una religión vacía. ¿Sí? Muchas veces el hecho de cumplir ya es suficiente. Recuerdo que en una ocasión estaba ayudando a un muchacho judío a mover unos muebles para su suegro. Y iban a dar las 5 de la tarde. Y eran como las 4:55, 56, cuando me dice, mira, dice, te voy a dejar un ratito solo. Le digo, ¿por qué? Le digo, estamos subiendo ahorita todos los muebles, de una vez hay que aprovechar, le digo, porque se va a meter el sol. Dice, no, tengo que irme ahorita allá dentro de mi cuarto, porque me toca la hora de la oración. Digo, sí, él era judío. Y sí, agarró el muchacho y le digo, ya se estaba ocultando el sol. Y el muchacho se metió. Ahí estuvo como 15 minutos dentro y yo estaba acá esperando, ¿verdad? Pero yo esperaba que me dijera, ¿gustas orar conmigo? No me invitó a orar. ¿Sí? Ritualmente él tiene que orar. Que no sé si era para terminar el día, la puesta del sol, qué sé yo, o un ayuno que tenía, no sé. Pero les digo, muchas veces, hermanos, muchas veces
nuestra religión se vuelve una religión vacía, una religión de costumbres. Y Jesús estaba aquí lidiando con un asunto de estos. Ahora, Jesús dice aquí en el verso 7, ya lo dijimos, el verso 6 y 7 dice, y el 6 dice, respondiendo les dijo, hipócritas, bien profetizó vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, ¿qué? Mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hebreos, de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y haciendo otras muchas cosas semejantes. Estoy leyendo ahora el 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y aquí dice, verso 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta con que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte y no lo dejáis hacer más y no le dejáis hacer más por tu padre o por tu madre, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando hacia la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, esto es lo que contamina el hombre. Fíjense, ¿entendemos ahora sí el texto? Fíjense que si nosotros agarramos el texto aislado, podríamos creer de que Jesús está aprobando el comer cualquier alimento. Y como dicen por ahí algunos hermanos, la oración lo limpia. No. Fíjense, eso es lo que creen muchas personas, y especialmente, lo digo con mucho respeto, los hermanos católicos. Fíjense, ellos creen que la hostia sufre un cambio. Eso se llama transubstanciación. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando ellos están comiendo la hostia deja de ser hostia. ¿Saben ustedes eso? Eso es lo que dicen ellos. La hostia deja de ser hostia y se convierte en la carne de Cristo. Eso es una cosa seria, hermanos. Imagínate que todos los domingos la gente está comiéndose a Cristo. Canibalismo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dicen que el accidente permanece, es decir, la hostia en forma de hostia, color blanca, eso permanece, dice. ¿Sí? Pero la sustancia cambia. La sustancia cambia. Es decir, eso, en una esencia por ahí, se convierte en carne. Yo no entiendo eso. Sigue siendo hostia. Sigue siendo un pedazo de harina comprimida, ¿verdad? Redondita. Ahora fíjate, en realidad la oración no cambia la comida. No la cambia. No. Lo que Dios prohibió no se hace limpio. Lo que Dios dijo no comáis, la oración no lo cambia. Punto. Es decir, no existe una transubstanciación. No existe un cambio de esencia. No. Si hay una, por decirlo así, hay algo que es bien sabido que provoca colesterol, al estar haciendo la oración, ¿tú crees que va a dejar de producir colesterol? Si hay algo que tú sabes que, por ejemplo, algo que contiene 15 cucharadas de azúcar, como es común en muchas de las bebidas refrescantes que uno toma en el restaurante. 15 cucharadas de azúcar. Bueno, voy a orar. Al orar, automáticamente deja de tener azúcar y se convierte en esa azúcar buena. No, señor. No, señor. El Señor nos dio un cerebro,
una cabecita para pensar y para poder elegir lo que es bueno para tu cuerpo. Del cual estamos hablando y que Jesús hace referencia. No, Jesús no se está refiriendo al hecho de comer cualquier cosa y se hace limpio. No, 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 no. Jesús, y aquí tenemos que sentar una base que tiene que ver con método de interpretación bíblica. En primer lugar, ¿quién dijo estas palabras? Nada hay fuera del hombre que contamine. ¿Las dijo quién? Jesús. ¿A quién se la dijo? A los fariseos, y también había, sin duda alguna, había mucha gente ahí. Por lo tanto, había gente que todo en general, todos los que estaban ahí, ¿de qué raza eran? Judíos. Por lo tanto, ellos entendieron claramente entendieron lo que significa la palabra inmundo y limpio. Inmundo y limpio. Ahora, fíjense ustedes, Jesús se estaba refiriendo aquí, sin duda alguna, a eso que hay en el corazón humano. Y vamos a leerlo. Dice, si alguno, el verso 16, y aquí Jesús mismo da la explicación a lo que se refiere, lo que él mismo trató de enseñar. Verso 16, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón. Escucha esto. No entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Es decir, ¿cuáles alimentos? ¿Todos los que come todo mundo? No. Jesús estaba diciendo que todos los alimentos que comían los judíos en ningún momento dejaban de ser limpios. Eran siempre limpios. Pero por la tradición, los judíos lo llamaban inmundos. Estaba escuchando a un evangelista que él dice, yo tenía un amigo, dice, que era judío. Dice, lo conocimos en Israel, en uno de los viajes que hicimos a Israel. Dice, y nos hablábamos, nos mandábamos mensajes. Dice, y un día vino acá, a Estados Unidos. Dice, y se quedó en casa nuestra. Y teníamos muchas cosas en común, dice. Como adventistas del séptimo día y como judíos, compartíamos, dice, muchas cosas bien, bien cerca. Y es interesante, ¿verdad? Dice, lo curioso es que cuando íbamos a comer, dice, él decía que él quería que la carne se hiciera aparte y las verduras aparte. O sea, un sartén exclusivamente para la pura carne y otro sartén exclusivamente para las verduras. ¿Y todavía siguen esa tradición? Sí, sí, hay muchos. Y es bien interesante, fíjate. Ajá, es interesante, exacto. No los puedes mezclar cuando los cocinas, pero cuando están ya sueltos, o sea, preparados, sí te los puedes meter al cuerpo juntos. Comes tu carne, comes tu verdura. Interesante. Cuestión de enfoque, ¿verdad? Es interesante esto. Ahora fíjense, aquí el punto. Jesús está diciendo, ¿verdad? Eso no es lo que te contamina tanto. ¿Qué es lo que te contamina? Y aquí sigue diciendo. Dice, verso 19, porque no entra en su corazón, dice, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre entonces? Cuando hay pecado en el corazón. Cuando abrigamos, cuando le damos cabida
a que el enemigo siembre esa semilla del pecado y crezca y produzca sus frutos. De ahí que cuando estamos trabajando y de repente nos damos un martillazo, ¿qué pasa? Sale el francés pulido ahí, ¿verdad? Sí, esas palabrotas que, ay, nos espantamos, ¿verdad? Sí, ahora fíjate, del corazón, Jesús mismo dijo, de la abundancia del corazón habla la lengua. ¿Sí? Del corazón, es decir, Jesús está refiriéndose a esto, a la sustancia gris que tenemos aquí en el cráneo, al cerebro. ¿Sí? Es decir, está diciendo él que cuidemos eso. Pero fíjense qué interesante, porque en el próximo estudio que tengamos, vamos a hacer el estudio número 2, donde vamos a estudiar la conexión que existe realmente entre lo que uno come y qué tanto nos afecta a nosotros. Sí nos afecta. Jesús se refirió al asunto de la limpieza del alimento de una forma ritual, porque los fariseos estaban hablando del asunto ritual. Pero aquí Jesús y Dios, cuando dieron su ley, cuando establecieron principios de salud, Dios mismo se tomó el tiempo. Ahora fíjense, ¿qué es interesante esto? Dios se tomó el tiempo de decirle al hombre lo que tiene que comer. Óigame, ¿por qué? Porque Él sabe lo que no es bueno y lo que es bueno para ti. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces nosotros? Entender que para Jesús lo limpio era limpio y lo inmundo era inmundo. Ahora, refiriéndose en forma ritual, para Jesús, las tradiciones de los judíos, eso es lo que eran nada más, tradiciones, ¿sí? Ritual, que no tenían ningún sentido. Fíjense, por lo tanto, Jesús deja en claro que lo que en verdad el hombre se tiene que cuidar es lo que hay en el corazón. Ahora, tú y yo tenemos un corazón, y Jesús se refiere al corazón, cuando Jesús habla de corazón, se está refiriendo a la mente, ¿sí? A ese lugar donde salen los pensamientos. Por eso dice, donde salen los pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Tú no lo piensas con el corazón, literalmente hablando, con este músculo ventricular que tenemos aquí. No, Jesús está refiriendo a la mente, a la mente. Es decir, que de ahí salen los malos pensamientos. De ahí salen las avaricias, las maldades, todo aquello, la codicia, el deseo de venganza. Ahí debemos de cuidar nosotros eso. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, decirle al Señor que nos ayude a ser inteligentes para cuidar esas avenidas del alma. Saben que alguien dijo por ahí que uno es o uno se parece a lo que come, ¿cierto? Y hay un resultado bien real. Y fíjense que a mí me asombra que últimamente, ustedes se pueden dar cuenta para donde quiera que volteen, las medicinas que comúnmente nos dan los médicos, muchas veces no nos ayudan, ¿sí? A veces estamos viendo la televisión y de repente anuncian algo que por decir así, para la migraña, por decirlo así. Pero dice, y dentro del comercial te dicen que esa medicina para la migraña te va a producir, posiblemente te produce vómito, te va a producir problema en el hígado, te va a dar mareo, no puedes manejar. Bueno, una serie que posiblemente te da roña. Sí, fíjate, y un día estaba uno de mis hijos y dice, óyeme, pues son más los efectos secundarios que lo que te puede ayudar eso. Y es cierto. Ahora fíjate, ¿quiere decir esto? Quiere decir de que la gente está dando cuenta de que es necesario volver a lo natural. Y vaya, y aquí quiero dejar esta base.
Y vaya de que realmente la mayoría de la gente en todo el mundo está volviendo a la natural. Fíjate, lo curioso es que los cristianos que están volviendo a la natural somos pocos. Hay millones y millones de cristianos, pero la mayoría, y aquellos amigos que nos están escuchando y que van a ver este video, que están viendo este video, se van a dar cuenta que hay millones de cristianos en el mundo, pero son pocos los que dan atención a lo que dijo Dios en lo que nosotros tenemos que comer. Tristemente, la gente de la nueva era, la gente de LGTB, si saben, ¿no? Los gays nos están ganando con la alimentación. Son gente que se cuidan al máximo. La nueva era, las religiones orientales, son gente que se preocupan por la salud. ¿Por qué? Porque sin duda alguna existe una conexión bien cercana entre el espíritu y el cuerpo. Y de eso es lo que vamos a hablar en la próxima edición, en el próximo tema. ¿Es necesario preocuparnos? Sí, Señor. Y nos vamos, no sin antes, dar un texto. Y este texto se encuentra ahí en 1 Corintios 6, 19 y 20. 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice el verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Interesante, ¿verdad? 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿Ignoráis, dice, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Tu cuerpo no es tuyo, por lo tanto hay que cuidarlo. Ahora, fíjense, San Pablo y Jesús aquí hacen una conexión. Los dos están de acuerdo que es importante, ¿verdad?, cuidar el cuerpo y cuidar también aquello que entra en tu mente, en tu corazón. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Glorificar a Dios con nuestro cuerpo, porque son nuestro cuerpo y nuestro espíritu, porque son de Dios. Mentira, repito, mentira que muchas veces cuando escuchamos, oh, la oración limpiará esto. No, Señor. Tenemos que cuidarnos, no tan solo en la alimentación, en todos los hábitos que tenemos en la vida tenemos que ser cuidadosos, porque nuestros hábitos son los que en muchas de las, podríamos decir, en un 99.9% son los que determinarán nuestra salvación o nuestra perdición. Y la próxima semana vamos a explicar en qué consiste esto. Recordemos que lo que Dios desea para nosotros es lo mejor. Él desea que nosotros seamos prosperados y que tengamos mucha bendición, tanto en nuestro espíritu como en nuestro ser, como en nuestro físico, como en nuestro ser interior. Que Dios les bendiga, hermanos, y que el Señor pueda ayudarnos a ser sabios, para obedecerle, para hacer su voluntad en todo lo que todo lo que hagamos podamos glorificar su nombre. Que Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a tener una palabra de oración. Amado Padre, que moras en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias porque a través de tu palabra tú nos muestras, Señor, lo importante que es el glorificarte, lo importante que es el descubrir lo que realmente dice tu palabra. Ayúdanos a entenderla, Señor. Ayúdanos a ser capaces de explicar este mensaje a aquellos que demanden una explicación de nuestra fe. Acompáñanos en esta hora a volver a nuestros hogares en nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.